precisamente porque tercera ley de la termodinámica aborda los temas de reacción química y se tiene que entender la reacción química desde el punto de vista de delta G y tomando en cuenta temperaturas de referencia. Ahorita vamos nada más a introducir qué es la entalpía, que ya medio tenemos noción, y la incluimos en los ciclos termodinámicos, gracias por tomar su asistencia, lo incluimos en los ciclos termodinámicos y hacemos ejercicios ahorita de ciclos termodinámicos. Ahora sí ya, mando oficialmente los ejercicios, inspirados en Jonas Engel, y de ahí, estamos preparados para el examen. Esta unidad va a estar pesada, los ejercicios son pesados, y el examen no va a ser sencillo, está pesado. Entonces, está complicadito de hacer. No lo van a encontrar tan fácil, no lo van a resolver tan fácil, pero ¿no? Es parte del asunto, entonces tienen que revisar absolutamente todo. Va a venir tanto teoría como problemas. El examen estoy considerando que va a durar, que quizá se los dé todo, se los dé al menos unos, sí creo que un tiempo suficiente para que lo razonen. No serán muchos problemas, pero los problemas que tienen son de razonar bastante. Si no estudiaron los videos, si no revisaron, no la van a hacer y ya no tengo tiempo para poder validarles otro examen, como fue con mate. Ya no, ahorita ya no, porque como se recorrió todo, olvídenlo. Entonces, lo que saques en termo ahorita, así te fue, ¿sale? Para que no perdamos el tiempo y nos metamos a gases reales y aplicaciones de primera ley, que es la otra unidad. Rápido lo voy a ver y concluyo con nociones de segunda ley y tercera ley en lo que queda de diciembre. Así le vamos a hacer. Doctor, disculpe, ¿cuándo dijo que era el examen? Ajá, el examen yo creo que ya va a ser para que estudien bien, necesito que estudien bien, podemos dejarlo si quieren el próximo lunes, ¿les parece bien? O si Sí, quieren puedo dejarles el examen el domingo, si muchos trabajan lunes, pues no hay problema por mí, puede ser sábado, puede ser domingo. Los problemas me los van a entregar el día, martes de la próxima, para que tengan tiempo de hacerlos bien. Pero sí el examen ya tendría yo que fijarlo. Ese tendría, porque lo he venido recorriendo porque me faltan contenidos. Entonces, ese podría ser, si les parece, están de acuerdo, el próximo lunes. O bien puede ser el domingo si muchos trabajan. ¿Les parece? sí, doctor. Por favor, estudien mucho. Piensen que va a venir difícil. Va a venir difícil. Va a venir difícil. Y no les voy a mentir. Va a venir difícil, pero es la parte, esto es muy importante, así que no se les vaya a ocurrir no estudiar. De verdad, lo que saquen es lo que voy a ponerles, por favor, ¿sí? Entonces, esas actividades, la actividad que voy a entregarles, recuerden, vale el 50%, échenle muchas ganas, entréguenlo presentable, puede ser en libretita, solo súbanlo en PDF, no vayan a comprimir nada, ni subirlo en Word porque no se ve. Tiene que ser en PDF, ¿de acuerdo? Y el examen y lo que han participado ustedes en clase. ¿De acuerdo? Así los voy a evaluar en esta unidad. Como ya saben. La unidad que viene, como es más cortita, pero es un contenido también complicadito, esa me voy a llevar a la mejor, igual va a ser ejercicios, pero como es un procedimiento largo, ahí sí yo creo que va a ser un problema, un caso de estudio. Entonces, para que también vayanse preparando. Por eso les digo que las asignaturas van a ser muy absorbentes, no pierden el tiempo en asignaturas, bien pueden salvarlas si cumplen las cosas en tiempo y forma. Nada más. Bueno, entonces vamos a introducir la otra función de estado que es entalpía. La entalpía es hermana de la energía interna. Recuerden ustedes que la energía interna es una energía muy globalizada que incluye energía eléctrica, energía cinética, energía traslacional, vibracional de todo un sistema, pero además esta está en función del calor y el trabajo, que puede ganar o perder un sistema cuando pasa de un estado termodinámico 1 al 2, ¿no es cierto? Entonces habíamos dicho que de acuerdo a la primera ley de la termodinámica, la energía interna debe de ser igual
al calor menos el trabajo, o el calor más el trabajo, de acuerdo a la noción de los signos o la convención de los signos que ustedes decidan trabajar. Lo que sí es generalizado es que si el calor es positivo, entonces el sistema gana energía, si el calor es negativo, pierde energía. Por el contrario, si el signo del trabajo es negativo, entonces el sistema ganó energía y si es positivo, la perdió. ¿De acuerdo? Porque el signo ahí en trabajo es justamente inverso a la noción de calor. Es una forma mnemotécnica de poder acordarnos rápido. Ahora, la entalpía es muy parecida a la energía interna, porque está expresado en mismos términos energéticos. Pero podemos decir entonces que la entalpía va a ser así muy rápido, muy sencillo, en un concepto bien desmenuzado, la cantidad de calor absorbido o liberado en un proceso a presión constante. Esta presión constante, ¿qué quiere decir, chicos? Si hay un flujo de calor que se absorbe o se libera en el proceso a presión constante, ¿qué otra cosa se está manifestando? Si esa presión constante. Si esa presión constante y tenemos un flujo de calor, ¿qué debe haber por default? Por lógica. ¿Qué otras cosas se debe de estar manifestando? Además de calor. Temperatura. La temperatura. El volumen. El volumen. El volumen. Y si el volumen se expande o se contrae, ¿eso qué nos quiere decir? ¿Que hubo qué? El sistema, ¿qué hizo? O el universo, ¿qué hizo? Trabajo, Gary. ¿Hubo trabajo? Hubo trabajo. ¿Sí? Entonces, la entalpía es un proceso de absorción o liberación de calor en un trabajo útil. ¿De acuerdo? Solamente se va a llevar a cabo cuando la presión es constante. Si es el calor a presión constante, entonces la entalpía va a ser igual a la energía interna más el aporte de trabajo. P por diferencial de B, el recuadro en amarillo. Por eso, generalmente, de manera general, decimos que la variación de entalpía de un sistema es igual a la variación de su energía más el trabajo que realizó el sistema. Como es hermana y pariente de, vean ustedes, aquí tenemos dos términos que se están sumando. Si dos términos se están sumando, es porque esos dos términos deben ser igual. ¿En qué sentido? En que deben de tener las mismas unidades. Si energía está en unidades de energía, julios, entonces el término P por B debe de estar en julios. Entonces, la entalpía debe de ser en julios. Esta definición de la entalpía es generalizada, al igual que la energía interna. ¿Por qué? Porque la energía interna es una función de estado, también lo es la entalpía, y si la función de estado de energía interna es una propiedad extensiva, o sea, depende de la masa, pues entonces la entalpía también. Por eso es común encontrar la entalpía en términos de moles, ¿sí? La entalpía entonces es igual a unidades de energía por mol. ¿De acuerdo? ¿De qué depende la entalpía? Bueno, mira, depende de todo. Temperatura. ¿Por qué? Una manifestación de calor tiene que compensarse con temperatura. Entonces hay temperatura. Hay presión, obvio, el proceso debe de ser a presión constante. Si el proceso es a presión constante, ¿qué otra cosa se debe manifestar? Obviamente, una variación de volumen. Y además, bueno, que la entalpía está asociado a la energía interna. Ahora, si no tenemos trabajo, si el trabajo es igual a 0, entonces la energía interna va a ser igual a la entalpía. ¿De acuerdo? Vean ustedes las conclusiones tan pesadas. Como el proceso se lleva a cabo a presión constante, es común, es normal, casi la mayoría de la literatura adopta el hecho de decir que la entalpía es una manifestación de calor, pero que esta es a presión constante.
Cuando hay una manifestación de calor a presión constante, estamos hablando de entalpía. Entonces, la entalpía es el calor a presión constante. Si no tenemos trabajo, ¿qué quiere decir, chicos? Que no hay variación de volumen. Si no hay variación de volumen, entonces la entalpía es igual a energía interna. Y entonces la energía interna sería una manifestación de calor, pero a volumen constante. Cuando decimos que el calor es a volumen constante, estamos hablando de energía interna. Cuando decimos que es la entalpía, entonces estamos refiriéndonos a calor a presión constante. Y bueno, podemos partir del hecho de la primera ley de la termodinámica para ver dónde fluye la entalpía. Vean ustedes que la variación de energía interna es igual a la suma de los aportes mecanísticos de calor y trabajo. Y además recordemos que trabajo se deriva, aquí ya le metemos el signo en menos, porque estamos usando la convención de, que la energía, de colocar el signo más al inicio. Si colocáramos la otra convención, calor menos trabajo, bueno, aquí no tendríamos necesidad de colocar el signo negativo, ¿sí? Entonces sería calor más el aporte de trabajo, que es la presión externa por la variación de volumen. Aquí está, entonces es el calor a presión constante menos P por variación de P. Esta es la forma de calcular precisamente la energía interna. Si de esta energía interna despejamos calor a presión constante, vean ustedes que delta U va a ser más el aporte de trabajo. Delta U más P por variación de B. Esto que está aquí, que estoy señalando con el cursor, es lo mismo a esto. Por eso el calor a presión constante es igual a la entalpía. Además, es importante recordar que, bueno, como la entalpía es una función de estado, entonces debe de estar descrita en términos de estados. Variación entálpica del estado final, variación entálpica del estado inicial. Y esa variación de entalpías nos va a dar la entalpía total. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta aquí? La herramienta de la entalpía es sumamente poderosa porque eso nos está diciendo si el proceso está liberando o absorbiendo calor. Así de poderoso es esta función de estado. Mientras que la energía interna es la cuantificación total de energía que tiene un sistema. Pero parte de ella se está liberando como calor a presión constante. ¿Sí? Parte de ella se libera como entalpía o se absorbe como manifestación entálpica. ¿De acuerdo? Así de poderoso podemos entender la diferencia entre estas dos funciones de estado en términos de la primera ley de la termodinámica. Chicos, aquí una pregunta. Si yo les digo, oye, un estado, por ejemplo, calcula la entalpía de un proceso, de un sistema que pasa del estado termodinámico 1 al estado termodinámico 2 a presión constante y te doy el calor y te doy la capacidad calorífica a volumen constante. ¿Qué harían ustedes, chicos? ¿Creen que pudiéramos utilizar la capacidad calorífica a volumen constante para calcular la entalpía? ¿Qué me dicen? Sí. No, porque la capacidad calorífica a volumen constante solamente se usa para procesos a volumen constante. Si te estoy pidiendo calcular la entalpía del proceso, no podemos ocupar la capacidad calorífica a volumen constante. ¿Qué tendrías que hacer? Bueno, si el problema te está diciendo que es un gas perfecto, puedes convertir la capacidad calorífica a volumen constante a capacidad calorífica a presión constante y ese término ocuparlo. Recuerde que la entalpía es igual al calor a presión constante. Esto va a ser igual a el número de moles por la capacidad calorífica a presión constante por diferencial de T. No podemos olvidar eso, chicos, No podemos olvidar esto. Esto ya lo debemos de desmenuzar, pero bastante bien. Bueno. Ahora, si hablamos de gases, bueno, ya antes de pasar aquí. Obviamente,
como ya tenemos una noción de qué es la entalpía, podemos calcular la entalpía en los procesos reversibles. Eso lo podemos hacer como podemos calcular la energía interna de los procesos reversibles. Todo lo que les estuve contando durante estos arduos días, platicándoles de la primera ley de la termodinámica, el concepto de calor, trabajo, capacidades caloríficas y energía interna, lo podemos resumir perfectamente en las siguientes 2 diapositivas que son clave para el examen. La primera es que podemos entender la explicación de los procesos reversibles utilizando, por ejemplo, las leyes de los gases. Utilizar los procesos reversibles nos ayudan bastante porque recuerden ustedes que las deducciones que hicimos, todas las deducciones que hicimos del cálculo de trabajo, cálculo de calor, solamente son aplicables para procesos reversibles, donde no hay una perturbación muy grande y además sistemas cerrados, donde no tenemos una pérdida de masa. Entonces, si asumimos que el sistema se comporta como gas ideal, todos los gases ideales, recuerden ustedes que ven en la ecuación de estado, PV igual a NRT, y de ahí se desglosan un chorrísimo de cosas. Podemos tener procesos isotérmicos, isocóricos, isobáricos y adiabáticos, y de esos 4 podemos encontrar el comportamiento de energía interna y entalpía en términos de calor y trabajo. Si decidimos trabajar a temperatura constante, está claro que presión por volumen es igual a una constante, cuya constante es igual a nRT. Si estamos hablando de un proceso isocórico, la relación de presión y temperatura nos va a dar otra constante que es, ¿cuál? ¿Cuál es la condición para un proceso a volumen constante? ¿Cuál? Adolfo, ¿cuál es? Es importante que participen, ¿eh? Adolfo. En toda esta unidad son contradictorios. ¿Cómo era su pregunta, Doc? ¿Perdón? Ajá, sí. ¿Cuál es la condición para que un proceso sea isocórico? No me vaya a decir que implica que el volumen sea constante. Bueno, esa es la definición de un proceso isocórico. Pero ¿cuál es la condición? Si estamos hablando de gases ideales, ¿cuál es la condición? ¿No hay variación de volumen? Ok, pero ¿cuál es la condición? Esa es la definición de un proceso isocórico. Para que un proceso isocórico se cumpla en un proceso donde están incluidos los gases ideales, ¿cuál sería la condición? Vea usted la ecuación, PV igual a NRT, esa es la ecuación de estado de los gases ideales. ¿Cuál es la condición? No, Gareli, en este caso no habría trabajo porque es un proceso isocórico. La condición es que la relación entre presión y temperatura va a ser igual a una constante. Y esa constante va a ser igual a RT sobre B. Si estamos hablando de un proceso isobárico, por ejemplo, para que un proceso isobárico sea un proceso isobárico, aplicando la aproximación de un comportamiento ideal, bueno, la relación entre el volumen y temperatura debe de ser igual a una constante. Eso es igual a NR sobre P. Si estamos hablando de una adiabática, el producto de la presión por el volumen elevado a un coeficiente adiabático va a ser igual a una constante. ¿De acuerdo? Eso es muy importante que lo tengan presente. Porque eso, de una vez se los digo ahorita, eso es clave en el examen. Es clave. Bueno. Ahora, si seguimos trabajando con gases ideales, podemos resumir todo el mapa de ecuaciones que estuvimos viendo en la siguiente lámina. Vamos a suponer que yo deseo
conocer o quiero encontrar cómo calcular el calor, trabajo, energía interna y entalpía de un proceso cualquiera. Y quiero que lo calculen. Bueno, si vamos a asumir que es un proceso reversible ideal, pues habría que definir qué proceso quieres analizar. Si es un proceso a volumen constante, no hay trabajo. Aquí está claro, porque no tenemos una variación de volumen. El calor a volumen constante también se llama energía interna, recuérdenlo, esto lo que vamos a explicar hace un momento. Y esto es igual al número de moles por la capacidad calorífica a volumen constante por una variación de T. Esto es importante, recuérdenlo. ¿Podemos encontrar la energía interna? Pues sí, mira, porque la energía interna es lo mismo el calor a volumen constante. Entonces, esto va a ser igual a N por CB por diferencial de T. Oye, quiero calcular la entalpía. No hay problema, mira, sería N, pero ahora no vamos a usar CB, es el CP, porque el proceso es a presión constante. N por CP por diferencial de T. Oye, no conozco el CP, no pasa nada. La entalpía es igual a la energía interna más P por diferencial de B. ¿Sí? Y además trae aquí un resumen de entropía para procesos reversibles. ¿Ok? Esto no lo voy a tocar en este examen, pero sí en el siguiente. Entonces, esto, por ahorita no vamos a hacerle caso, porque la entropía es un concepto que entra en la segunda ley de la termodinámica. Ahora, si decidimos realizar, conocer el calor, trabajo, energía interna y entalpía, pero ahora de un proceso a presión constante, bueno, pues el trabajo va a ser igual a P por la variación de B, que es igual a NR por la variación diferencial de T. Esto es la condición termodinámica, ¿verdad? Ahora, como estamos hablando a presión constante directamente, lo que estemos calculando de calor a presión constante es la entalpía. Entonces, el calor a presión constante, que es igual a la entalpía, es igual a N por Cp por delta T. Oye, ¿cómo calculamos la energía interna aquí? No pasa nada, mira, o sumas trabajo más el calor por la primera ley de la termodinámica que te dice energía interna es igual a calor más trabajo, o bien puedes calcularlo directamente desde un gas ideal. Delta U es igual a N por Cp por delta T. Oye, pero si me están dando el Cp y no tengo el Cb, no hay problema, estamos trabajando en gases ideales. Solo recuerda que el Cp es igual al Cb más R. Y el Cb depende para gas monoatómico o diatómico. ¿De acuerdo? Ok. Ahora, si la temperatura es constante, caray, no tenemos una variación de T, por lo tanto no hay una variación de energía interna. Energía interna es igual a 0, por lo tanto calor es igual a trabajo. Y recordemos que el trabajo lo podemos calcular con la ecuación nRT logaritmo de los volúmenes. O bien, chicos, puede ser nRT logaritmo de las presiones. Y finalmente, bueno, si no tenemos una variación de temperaturas, entonces ahí la energía interna va a ser igual a ¿qué? A 0, ¿verdad? Pero si no tenemos una manifestación, una variación de energía interna, ¿vamos a tener una variación de entalpía? No, porque dijimos que la variación de entalpía es aquello que libera o gana energía. Si libera y gana energía, entonces debe de haber una perturbación en la energía interna. Si no hay perturbación en energía interna, ¿cómo rayos hubo una liberación o ganancia de energía? Es lógico pensar que la entalpía tiene que ser igual a 0. Ahora, si nos vamos a un proceso adiabático, recordemos que un proceso adiabático es aquel en el que no tenemos flujos de calor, entonces el calor es igual a 0. Si el calor es igual a 0, entonces la energía interna debe de ser igual al trabajo. Y el trabajo lo podemos calcular perfectamente por la integral de esa constante adiabática. Pero recordemos que la energía interna no es otra cosa más que N por Cv por delta T. Este es otro mecanismo para poder calcular energía interna o trabajo sin necesidad de integrar. Y, bueno, delta H es igual a N por Cp por delta T. Listo. Este es el resumen de todo mi trabajo, de todo lo que estuvimos platicando. Claro, esto sin considerar estrictamente los conceptos de trabajo útil, trabajo obligado,
que es importante que también revisen. Ujú. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? No, profesor. Digan algo, aunque sea, qué bárbaros, estoy aquí como... Bueno, espero que ya con esta información les haya quedado un poco más claro eh, lo importante de poder entender y conocer perfectamente un gas ideal. Solamente estas condiciones se aplican cuando conocemos gases ideales. ¿De acuerdo? Ok. Bueno, vamos a, voy a dejar de presentar. Hasta aquí termino mi presentación. Voy a jugar con el... Voy a presentar ahora mi pizarrita para resaltar ciertas cosas que me permiten trabajar un poco más con esto. Y me puedan entender un poco mejor. Es importante que ahorita me empiecen a decir si hay dudas, porque hoy es el último día. Entonces vamos a tratar de optimizar el tiempo que queda. Uh-huh. El examen lo voy a dejar, les digo yo, hasta si quieren el lunes, pero si necesitan todavía alguna duda remarcable, tenemos clases el viernes. Me pueden decir, podemos hacer una sesión. Doctor, ¿qué día dijo que daba asesorías? Todos los días de 7 a 9. Bueno, no las 2 horas. Puedes escribirme un día antes de que quieres una asesoría a las 7 de la mañana, o a las 8, o 7:30, 8:30, pero termino yo a las 9. En ese Bueno, tiempo, ¿cuál puede ser? no sé si pueda permitirme retirarme de la clase. Tengo una junta a las 3:30. Pues bueno, después revisa el video. Gracias, doctor. Bueno, entonces vamos a continuar. Por favor, ahí necesito que presten toda la atención del mundo, toda la atención, por favor. Toda. Vamos a pensar que deseamos calcular la variación de energía interna. La variación de energía interna, que no sé cuánto, más. La variación de energía interna, yo quiero calcular la variación de energía interna, ¿ok? No la conozco. En un proceso, a lo mejor que va a ser un proceso isocórico, vamos a pensar, si es un proceso isocórico, entonces el volumen es constante. El volumen es constante, ¿ok? Quiero que calculemos la energía interna de un proceso isocórico. Pensemos un dispositivo cilindro émbolo. No cilindro émbolo. De un dispositivo el cual es rígido, es un tanque rígido, ¿ok? O sea que este no se puede expandir, es rígido. Vamos a pensar que este es el tanque. Y dentro del tanque tenemos, por ejemplo, tenemos cierto gas, un gas cualquiera, ¿ok? Vamos a pensar un gas. Y a lo mejor este tanque sufrió una perturbación en el que se transfería calor, ¿ok? Se transfiere calor. Entonces, obviamente pasa de un estado termodinámico 1 a un estado termodinámico 2, ¿ok? Las condiciones originales de trabajo a lo mejor es que era un gas que estaba a 1 mol, ¿ok? 1 mol, y que a lo mejor tenía una temperatura inicial
igual a, vamos a pensar, vamos a pensar 300 Kelvin, ¿ok? 300 Kelvin. Fíjense, 300 Kelvin. Y además, la temperatura 2, pues como le estuve suministrando calor, va a ser a lo mejor 3 veces la temperatura 1. 3 veces la temperatura 1. ¿De acuerdo? Y el proceso es a volumen constante. No hubo una variación del volumen y lo que se sabe es que este tanque tiene una capacidad, por ejemplo, de, vamos a pensar, un metro cúbico. Metro cúbico. Ahí está. Entonces, quiero calcular la energía interna, ¿ok? De este sistema, de este tanque, cuando pasa del estado termodinámico 1 al 2, siendo el estado termodinámico 1 aquel estado en donde hay un mol de gas a una temperatura de 300 Kelvin y se le alimenta calor hasta que la temperatura 2 es 3 veces la temperatura 1. Calcule la energía interna. Ya estoy evaluando participaciones. ¿Quién me dice cómo calcularla? Se calcula utilizando la fórmula que nos compartió hace un momento, que sería N por CB por delta T. Ok, vamos a decir, ok, como es un proceso a volumen constante, ok, me gusta tu razonamiento, entonces pudiéramos decir que la variación de energía interna es igual a el calor a volumen constante, que es este calor entonces, ¿verdad? Y esto va a ser igual a N por CB por diferencial de T. Perfecto. O sea, esto va a ser igual a N por CB por delta T. Bien, ¿y luego? Pues ya procederíamos a sustituir los términos y pues sería multiplicar un mol por, ¿Por qué? yo no me acuerdo cómo se saca el CB, y luego este delta T que sería T2 menos T1. Ok, el CB, ¿a qué es igual? Depende, ¿no? ¿De qué depende el CB? Depende porque el CB puede ser dos de manera general. Si el sistema es monoatómico o diatómico. Si es monoatómico, entonces ¿cuánto vale? 3 medios de R. Si es diatómico, vale 5 medios de R. Pero, ups, no nos indicaron qué tipo de gas es, ¿o sí? No. Si nos hubieran dicho un gas monoatómico, ya la hicimos, chicos, porque si fuera sido un gas monoatómico, ocupamos esta. Y sustituimos. Es un mol por el CB por delta T. Ya sé que T2 es 3 veces T1 y T1 es 300, entonces es 36900.
Listo, despejo y obtengo la energía interna. Bueno, vamos a tratar de resolverlo como si yo se los hubiera dado, que es un gas monoatómico. Y luego vamos a resolverlo sin que yo les hubiera dicho que es un gas monoatómico. ¿De acuerdo? Pero en este caso es esencial conocer el CB. Es esencial. Si no nos indican el tipo de gas, no nos indican el tipo de gas, nos tienen que proporcionar el dato del CB. Si no nos proporcionan el dato del CB, nos tienen que decir qué tipo de gas es. Vamos a suponer que en este problema a lo mejor es un gas monoatómico. Vamos a pensar que aquí tenemos helio. Entonces voy a pensar que aquí tengo helio. Si tengo helio, entonces ya es claro que voy a ocupar una sustitución. Esto va a ser igual a N, que era 1, un mol, por el CB, que era 3 medios ¿de qué? R. ¿Y cuánto vale R? ¿Cuánto vale R rápido para que nos rinda el tiempo? Jóvenes. A ver, José Luis Conde, ¿cuánto vale R? ¿Tres medios, profe? No. R, ¿cuánto vale? ¿Qué es R? Resolvieron problemas de gases ideales. ¿Qué es R? ¿Qué es R? Ay, no. No aprendimos que un gas ideal obedece a la ecuación de estado PV igual a nRT. Y no aprendimos que esta R es una constante de los gases ideales. Puede tomar diferentes valores, diferentes en función de las unidades que tiene. Si googlean, por ejemplo, gases ideales, constante de los gases ideales, les va a salir un montón de valores en función de las unidades que tiene. Yo recomiendo que siempre utilicen aquellas que corresponden a las unidades más comunes. Por ejemplo, pueden utilizar kilojulios por kilomol Kelvin, julio Kelvin mol, litros atmósferas Kelvin mol, metro cúbico atmósferas Kelvin mol, etcétera. Esa es la constante de los gases ideales. Eso lo vimos en la primera ley, no se los puede olvidar eso es clave. Si no, ¿cómo vamos a responder lo más complicado? ¿Ya quedó claro esto? ¿Sí quedó claro de dónde viene esa R? Dios, contéstenme porque se nos está yendo el tiempo. Sí, Doc. R es 0.0821 atmósferas. Ok. Si lo googleo,
van a encontrar, esto es de Wikipedia, por ejemplo, van a encontrar un chorro de valores. Wendy nos decía, puede ser 0.082 litros atmósferas Kelvin mol. ¿Qué unidades, antes de que escojan la unidad, antes de que escojan cuál ocupar, tienen que verificar para qué rayos están ocupando la R? Ahorita estamos calculando qué cosa, el calor a volumen constante. Recuerden, es N por CB por delta T. Ese valor de calor a volumen constante, ¿qué unidades debe de tener? Alguien que me diga, ¿qué unidades? Sería el 11 que aparece ahí porque serían calorías. Podemos ocupar calorías, porque ya directamente esa nos da unidades de calor. O podemos ocupar la segunda, nos da unidades de calor, julios. O podemos ocupar la primera, nos da unidades de calor, kilojulios. Pero esas serían las que estaríamos considerando si R está destinada a convertir lo que vamos a calcular en unidades de energía. Esto es clave. Si quiero calcular otra cosa con R, por ejemplo, el volumen, presión, temperatura, moles, pues no me conviene utilizar unidades de energía, porque después, ¿cómo me deshago de los julios? Ahí puedo ocupar, por ejemplo, la tercera, que se ocupa por excelencia, litros atmósferas, Kelvin mol. Puedo ocupar la cuarta, puedo ocupar la quinta, la sexta, la octava. Todo depende en función de las unidades que quiera trabajar. Por convención en el Sistema Internacional de Unidades, si no se les dice la unidad a la que tienes que entregar el valor, siempre es recomendable que lo entreguen en unidades del Sistema Internacional de Unidades. Caloría, es cierto, es una unidad de calor, de energía, pero no está dentro del Sistema Internacional de Unidades. En cambio, julio sí. Entonces, el valor de R que vamos a ocupar debe ser, por ejemplo, la segunda. 8.3144. ¿Sí queda claro? ¿Sí queda claro? Bueno, ahora me voy a regresar entonces. Entonces, el valor que voy a ocupar aquí, de 3 medios ¿de qué? De 8.3144, vamos a ocupar nada más los primeros 4, que julio, Kelvin, mol. Así. Luego todo esto por delta T, que van a ser 900 Kelvin, que es el resultado de 3 veces T1. Ok, 900 Kelvin menos 300 Kelvin. Ahí está. Entonces, delta U va a ser igual a el producto de esto. Y vean ustedes, voy a ponerlo en rojito, mol con mol se nos va. Estos dos están restando y la unidad que resta es Kelvin. Entonces, ese Kelvin se va con Kelvin. ¿Y qué nos queda al final? Julios. Por eso es importante seleccionar la unidad adecuada de las constantes. Siempre que estén trabajando con problemas y implique unas constantes, ríjanse a las unidades de las constantes. Son las que les van a dar al final las unidades de interés. Entonces, delta U va a ser igual a ¿cuánto? ¿Cuánto? Ay, se nos va el tiempo, démosle fluidez.
7.482.96. ¿Qué son? ¿Julios? 7000. Ujú. 482.96. 482.96 julios. ¿Es positivo? Sí, el sistema ganó energía. ¿Por qué? Porque se está calentando. Ahí está. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta aquí? No. Bueno, vamos a hacer otro ejemplo. Por ejemplo, quiero calcular ahorita la energía interna, ajá, pero ahora lo quiero a presión constante. Lo quiero a presión constante. Entonces, para eso hay un dispositivo muy clásico, que es un dispositivo cilindro-émbolo, ok, que adentro tiene una pared móvil, que lo que va a hacer es que se va a desplazar hasta ese sentido o este sentido según la perturbación y va a variar entonces el volumen del sistema y la temperatura, pero no la presión. La presión va a estar constante precisamente por la facilidad de que el émbolo pueda moverse de un lado a otro. Entonces, quiero entonces encontrar la energía interna de este sistema, que a lo mejor aquí tiene un gas. Ahora voy a pensar, por ejemplo, que es voy a pensar a lo mejor que es oxígeno. Ok, ahí tenemos oxígeno. Y lo que va a pasar es que el, el dispositivo varió de volumen, pasó de un volumen 1 y igual, perdón, pasó de un volumen 1 a un volumen 2, ok, un volumen 1 a un volumen 2. Por ejemplo, volumen 1 puede ser 2 metros cúbicos, ok, y el volumen final que tiene este dispositivo va a ser exactamente eh, un cuarto del volumen 1. ¿Ok? Y bueno, habría que calcular, es un gas monoatómico, perdón, es un gas de oxígeno molecular. Ya tenemos la relación de los volúmenes. Y la otra propiedad que nos falta es escribir temperatura, ¿no? Porque la presión es constante. Nos hace falta ver temperatura. Lo que sabemos es que la temperatura que este sistema trabaja con un mol, es un mol, vamos a pensar, y que la temperatura inicial es de 240 Kelvin. Ok, ¿qué haríamos? Quiero calcular la energía interna de un sistema a presión constante en el que su volumen final es un cuarto del volumen inicial, pero sabemos que la temperatura inicial del sistema es de 240 Kelvin. Ajá. Y dentro del sistema tenemos atrapado oxígeno molecular. ¿Cómo podemos calcular la energía interna?
Con la fórmula de N por CP por delta T. ¿Eso para qué nos serviría? Para conocer la energía interna. Bueno, entonces me dan ganas también de conocer para este problema de una vez la entalpía. ¿Cuánto es la entalpía? Bueno, podemos calcular el calor asociado a este proceso porque está a presión constante. Esa presión constante, el calor que vamos a calcular es el calor a presión constante o el calor a volumen constante. ¿Cuál sería de los dos? ¿Cuál? Ay, si me pudieran decir, por favor, rápido, se los agradecería mucho. A presión constante. A presión constante. Entonces, el calor a presión constante es igual a ¿qué? El calor a presión constante, ¿a qué es igual? Ya lo aprendimos, a la entalpía. ¿Y esto qué es igual? A N por Cp por delta T. ¿No es cierto? Entonces, podemos ocupar ya esta fórmula. Bueno, a ver, vamos a ver. Ya tenemos N. Aquí está. El Cp no es ningún problema. Nos están dando la identidad del gas en cuestión. Es un gas diatómico. Podemos conocer podemos conocer perfectamente el valor del Cp. Pero ¿qué nos hace falta para aplicar ya directamente la ecuación? Nos hace falta el delta T. Tenemos la temperatura 1. ¿Nos hace falta qué? La temperatura La 2. temperatura 2. ¿Cómo calculamos la temperatura 2? Con la fórmula de P por B es igual a nRT y se despeja. Ok, ¿qué despejo? Se despejaría para calcular la temperatura porque ya tenemos el volumen. Ok, si despejas de la ecuación de la ecuación de estado, la temperatura te quedaría PB sobre NR y eso sería igual a T. ¿Qué pondríamos como presión ahí? Bueno, es que ahí la presión es constante. Ajá, ¿qué pondríamos como presión? Ya se complicó, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, podemos calcular la temperatura. Para calcular la temperatura nos hace falta la presión, pero ahorita lo podemos calcular eso sin problema. Pero para calcular directamente el calor, que es una de las cosas que necesitamos, ¿por qué, chicos? Porque sabemos que en un proceso a presión constante, la energía interna, ¿a qué es igual? ¿A cero? A calor, no. Más trabajo. Energía interna es igual a calor más trabajo. No tenemos de otra. ¿Ok? Entonces, tenemos calor y tenemos que calcular trabajo. Vamos a enfocarnos primero en lo primero, calcular calor. Porque calcular calor ya calculamos parte de la energía interna y calculamos entalpía. Porque recordemos que lo que vamos a calcular es el calor a presión constante. Ok, para calcular el calor a presión constante nos hace falta la segunda temperatura. Pero recordemos algo.
El proceso es a presión constante. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Cuál es la condición para que sea un proceso a presión constante? Ay, chicos. Bueno, si partimos de la premisa que es PV igual a nRT, que es la función de estado de un gas ideal, sabemos que a presión constante el volumen 1 sobre la temperatura 1 es igual a NR sobre la presión. Y esto es igual a volumen 2 sobre temperatura 2. ¿Okay? Entonces, volumen 1 es igual a 2. Voy a omitir unidades. Temperatura 1 es igual a 240 Kelvin. Es más, me da flojera escribir tanto. Voy a poner temperatura 1, ¿de acuerdo? Temperatura 1. Esto va a ser igual a volumen 2, que son 2 metros cúbicos. Ah, no, perdón. Volumen 2, que es este, es un cuarto del volumen 1. Es un cuarto del volumen 1. Entonces, aquí tendríamos que poner, ¿cuánto? A lo mejor la cuarta parte de 2 es 0.5. 0.5. Ajá, bueno, aquí sí me convendría poner de una vez cuánto vale T1 para no escribir tanto. Entonces aquí la temperatura 1 vale 240. Ahí está. Sabemos que el otro valor que nos va a dar directo es temperatura T2. ¿De acuerdo? Ahora, ¿podemos despejar T2? Sin problemas, ¿verdad? ¿Cuánto nos daría eso? Ay, chicos. 60 Kelvin, ¿verdad? ¿Es lógico que nos dé 60 Kelvin? Es lógico que nos dé 60 Kelvin porque el sistema está comprimiéndose a presión constante. Cuando se comprime, ¿qué le pasa a un gas? Se enfría, ¿no? Y a veces se enfría demasiado que se licúa. Entonces es normal que se enfríe. De 240 pasó a 60. Ya tengo la temperatura 2, chicos. Ahora ya puedo calcular el delta T sin ningún problema, sin ningún problema. Pero habría que otra vez recordar algo. Este oxígeno que está aquí es un oxígeno diatómico, ¿verdad? Si es un oxígeno diatómico, el Cb va a ser igual a 5 medios de R. Entonces el Cp es igual a... 7 medios de R. Exactamente, perfectamente. Entonces el Cp, vamos a anotarlo aquí como un asterisco que lo acabamos de deducir. El Cp es igual a 7 medios, 7 medios, bien, de R. Perfectamente. ¿De acuerdo? Ahora, otra de las cosas que aquí ya ustedes cuando se hagan expertos de termodinámica pueden decir, oiga, profe, nos está dando un gas ideal atómico, ¿no? Si ya conocemos el Cp, podemos conocer el Cv, por supuesto. Y el Cv no nos daría el calor a volumen constante, por supuesto. Y el calor a volumen constante no es igual a la energía interna, por supuesto. ¿Podemos calcular energía interna por ese camino? Por supuesto. La energía interna es igual al calor a volumen constante, que es igual al N por Cv por delta T. ¿De acuerdo? Pueden seguir por ese camino si no les estoy pidiendo estrictamente que calculen trabajo. Cualquiera de los caminos que puedan hacer tiene que llegar a la misma respuesta. Entonces, aquí tenemos el 7 medios de R. Y entonces el calor aquí a presión constante, que ese es el que directamente nos va a dar entalpía, chicos, no olvidemos esto, entalpía. Ajá, que es el calor que se desprende a presión constante, pues bueno, va a ser igual a un mol. Voy a omitir unidades, ya comprobé en el ejercicio pasado que eliminando unidades concordamos en unidades energéticas. Cp sería por 7 medios. Ahora ya sabemos que vamos a ocupar unidades R correspondiente a unidades de energía, o sea, por 8.3144.
esto lo voy a poner aquí paréntesis porque estoy pensando 8.3144. Voy a emitir unidades, pero sabemos que es julios por Kelvin mol y por delta T, que es en este caso 60, ¿verdad? Porque esa es la temperatura 2, menos la temperatura 1, que es 240. 240. Listo, ahí está. Esto nos va a dar igual a menos ¿cuánto? Menos Ok, menos 20.952.28. 20.252. Ajá. Kilo Punto 28, julios. Julio. 20.552 kilojulios. Esto nos da negativo, obviamente, porque se está enfriando. Quiere decir que el proceso está perdiendo calor. Estamos perdiendo calor. Muy bien. Ahora vamos a pensar que quiero calcular el trabajo, que es lo que me falta. ¿Por qué? Porque la suma de que calor a presión constante más el trabajo me va a dar energía interna. Entonces, el trabajo, ¿qué es igual, chicos? El trabajo es igual a P, porque es un trabajo obligado, es un trabajo útil, por el volumen 2 menos el volumen 1. ¿Ok? Perfecto. ¿Tengo la presión? Ups, no la tengo. Pero además, bueno, hay otro camino. Si hubieran calculado el calor a presión, el calor a volumen constante, hubieran tenido la energía interna, y recuerden que la entalpía es igual a la energía interna más P por variación de B. Ahí por indiferencia hubieran tenido también el trabajo. Ese es otro camino bien rápido de poder hacerlo. Pero bueno, vamos a pensar que no lo tenemos acá, ya estamos en este camino, ni modo. Entonces habría que calcular cuál sería el valor para la presión y después utilizarlo para sustituir directamente los valores de volumen 2 y volumen 1. Y volumen 1 nos lo está dando y volumen 2 también. Entonces habría que conocer cuál es la presión. ¿Cómo calculo la presión? Voy a borrar esto que está aquí arriba porque ya no tengo espacio. Perfecto, entonces ahora, ¿cómo calculo la presión? Voy a poner otro color para calcular la presión. A ver, ¿cómo calculo la presión? La ventaja es que el proceso es constante. ¿Cómo calculo la presión? Pues con cualquiera de los dos estados, puede ser el estado 1 o el estado 2, independientemente del estado, la presión es constante, entonces nos va a dar el mismo valor de P independientemente que la agarremos. Podemos calcular la presión utilizando la primera ley de la termodinámica, la función de estado, P igual a NRT, despejamos P y sería NRT sobre B. Nada más hay que agarrar el set de valores que corresponde al estado 1 o al estado 2. N no cambia porque es un sistema cerrado, entonces este va a seguir siendo un mol. Voy a omitir unidades nuevamente para que me dé espacio, ¿ok? ¿Cuál utilizaríamos? Aquí ya no utilizaríamos unidades de energía, porque lo que quiero obtener es unidades de presión. Tendría que agarrar un valor que me dé unidades de presión. Y yo de una vez les diría yo que agarremos unidades de presión en el Sistema Internacional de Unidades. ¿Por qué? Porque este es el que nos va a dar directamente los julios que necesitamos para el trabajo, chicos. Entonces pudiéramos ocupar aquí pascales, o bien, si quieren, podemos obtener atmósferas y después transformamos a pascales. Si ocupamos atmósferas, por ejemplo, entonces, ¿cuánto valdría R? Hay una que podemos ocupar si ocupamos atmósferas. Tenemos metros cúbicos como unidades de volumen. Pues pudiéramos ocupar entonces esa de metros cúbicos para ya no transformar las unidades de volumen. Entonces podemos ocupar esta de 8.2057 por 10 a la 5 metro cúbico atmósfera Kelvin mol. Y eso automáticamente nos va a dar las unidades. Ah, mira, y hay otra más directa. Si ocupamos metro cúbico también y pascales, que es la unidad más directa de energía, pues el valor es el mismo, 8.3144. Y es el mismo porque pascales es parte del Sistema Internacional de Unidades. Entonces podemos ocupar ese también. 8.3144
¿ok? 8.3144 pascales metro cúbico Kelvin mol. Y ese lo vamos a multiplicar por la temperatura. ¿Qué temperatura deciden ocupar? Bueno, puede ser el estado inicial o el estado final. Nos conviene el estado inicial, tenemos ya el valor aquí dado, pero podemos haber ocupado también el otro valor, la otra temperatura que creo que era de 60. No importa, podemos ocupar cualquiera de las dos. Entonces, 240 Kelvin. Y esto lo voy a dividir entre el volumen. Pero si estoy tomando 240, que es la temperatura 1, tengo que agarrar el volumen 1. O sea, hace 2 metros cúbicos. ¿Cuál es la presión? Recuerden que como ocupamos R en términos de pascales, el valor que nos va a dar el directo son pascales. ¿Cuál es el valor? 1 por 8.3144 por 240 entre 2. 997.72. Gracias. 977. 97.72. 997.72. Punto Punto 72. 72. Perfectamente. Y eso está directamente en pascales. En pascales. Ahí está. Ya tenemos la presión. Ahora vamos a calcular el trabajo. Entonces, el trabajo es igual a la presión, como está en unidades del Sistema Internacional, no hay problema. Esa nos va a convertir en unidades del Sistema Internacional de Energía. Julios. Entonces, 997, ok, punto 72 pascales. Perfecto, por la variación de volúmenes, que habíamos dicho que el volumen final era de... ¿Cuánto era el volumen final? 1.5. 1.5. Y el volumen inicial eran 2 menos 2. ¿De acuerdo? ¿Esto cuánto nos da? Menos 498.86. Menos 498.86 julios. Ahora, ¿qué entendemos aquí? Como el sistema se comprimió, ¿quién hizo el trabajo, chicos? ¿El universo? ¿El universo? O el sistema. El universo. El universo. El universo. Entonces aquí el sistema ganó energía por trabajo, porque el universo le hizo trabajo al sistema. ¿Sale? Aquí tenemos un signo negativo. Si lo ocupamos directamente como está aquí tal cual, el signo negativo, lo que nos está diciendo aquí es que todavía el sistema perdió energía. ¿Eso sería correcto? ¿Sí? ¿Verdad que no? Yo ahí tengo una duda porque puso 1.5 menos 2, pero no es volumen 2 menos volumen 1 y sería 0.5, entonces sería al revés, ¿no? Bueno, no, sería 0.5. Aquí. ¿0.5? Sí, Sí, aquí fue mi error mío, no era 1.5. Entonces, ¿está mal esto? sería positivo el signo. Bueno, a mí eso me sale. ¿Positivo? Pero es 0.5. Sí, haciéndolo así, 997.72 por 0.5. Pero no es pero es que es volumen 2, pero el volumen 2 es un cuarto del volumen 1. O sea, 0.5 menos 2. Esto te va a seguir siendo negativo por el negativo que está aquí, que es más grande el 2, ¿no? A mí me sale negativo. Sí, va a dar negativo. Pero aquí es importante algo. Acuérdense que por eso quise hacer este ejercicio. Aquí tenemos dos sopas. Por eso es lo importante que no perdamos el pie. Entiendámoslo por eso así. Y ahorita vamos a... Entonces sí está mal, el signo es correcto, pero es 1496. ¿Es 1496? Sí. Sí, punto 58. Ok, 1496. Sí, Punto punto 58. 58. Ok, entonces aquí era 1.496 y ya se lo dejamos. Kilojulios. ¿Por qué? Para dejarlo en la misma unidad, ¿de acuerdo? Ahí está. Vean ustedes que siempre el trabajo tenemos bien poquito a diferencia del calor.
Ok, bueno, aquí es donde les he venido insistiendo tantas veces de la convención que van a usar. No nos vamos a perder, porque a lo mejor, como les digo, depende de su convención, puede que esté norteado, digan, ay, tanto que me lo menciona que no sé qué voy a hacer el momento a la hora de la hora. Este es un excelente ejemplo para que no perdamos el piso. Tenemos dos sopas. Voy a borrar esto que está aquí arriba, porque ya esto no me sirve para calcular la presión, y ya, de ahí en fuera no me sirve para nada. Entonces, nada más me interesa trabajar con el cuerpo bajo para que pueda tener una respuesta de energía interna lógica y termodinámica esperada, no errada por un signo. Aquí tengo dos sopas, chicos. O bien uso una conversión, que es esta. Energía interna es igual a la suma del calor más el trabajo, pero teniendo en cuenta que el trabajo es igual al negativo de P por la variación de P por la variación de B. O bien puedes tener la otra opción. Puedes decir delta U es igual a Q menos W, pero el trabajo que vas a calcular directamente va a ser P por la variación de P. Vean ustedes que o en uno lo colocas o en el otro, pero al final de cuentas vas a llegar al mismo valor. Aquí en este caso yo no coloqué el signo positivo, ya sea el signo negativo. Estaría yo en este segundo caso. ¿Ya se dieron cuenta? ¿Qué signo tendría yo que poner aquí? Menos. Entonces aquí yo tendría que haber colocado menos. ¿Por qué? Porque fíjense, el signo que tenemos aquí es negativo. Y ya me dijeron, si el signo es negativo, quiere decir que el universo está haciendo trabajo al sistema. Es lógico, porque el sistema se está haciendo chiquito, se está comprimiendo. Cuando eso pasa, el universo está haciendo trabajo. Si el universo hace trabajo al sistema, entonces el sistema está ganando esa energía que el universo está dándole por trabajo. Entonces es lógico pensar que el valor de energía interna del sistema no pueda perder más energía. Debe de ganar un poquito de energía por artefacto de trabajo. Entonces aquí es donde se corrige. Delta U al final va a ser igual entonces a el calor obtenido, que es la entalpía, menos 20, que eso sí definitivamente va a perder, no hay de otra, porque el signo ahí sí lo dicta directamente, menos 20.252. Y aquí va a ganar energía por trabajo, menos, siguiendo la convención del signo menos, y ven ustedes que aquí nos da negativo, entonces es menos 14, perdón, 1.496. No voy a poner unidades aquí porque quiero aclarar que esta y esta tienen la misma unidad. Entonces ahora sí, el calor, la variación de energía interna va a ser igual a menos 20.252, que es la energía, es el calor, no hay de otra, pero ahora va a ser más, menos por menos más. Ese ya me dice, ganó energía por trabajo, más 1.496 kilojulios del otro. Eso me da un total de ¿cuánto? 21.748. No puede ser, te debe dar menos. Se están restando. Menos 18, ¿no? Menos 18.756. 6 kilojulios. Esa es la respuesta para energía interna. Esta. Y la entalpía sería el calor a presión constante, esta que está aquí. Y el trabajo, este que está aquí. Entonces calculamos calor, trabajo, entalpía y energía interna. ¿Dudas con este ejercicio? Todo muy largo. Así es la vida, ¿no? Y agárrate con los ciclos termodinámicos de la tarea. Bueno, vamos a hacer otro más. Vamos a hacer otro más. Y ahí le dejamos. Pero hagan los ejercicios y
todavía podemos el viernes seguir jugando con ejercicios si quieren. No importa que me atrase ya ni modos. Y el lunes ya tranquilamente hacen su examen. ¿Ok? Ahorita qué bueno que estamos con derivadas. Que el examen es despuesito de termo para que no se les traslape. Es que me interesa ver esto porque hoy seguramente ya estarán viendo cosas bien, bien bonitas de operaciones unitarias y me estoy atontando con termo. Bueno, entonces ahora vamos a calcular, vamos a seguir trabajando con energía interna, trabajo, calor, pero ahora vamos a hacer un proceso isotérmico. ¿Les parece? Veamos un ejemplo de un proceso isotérmico. Si es un proceso isotérmico, otra vez aquí la temperatura es igual a una constante, ¿no? Esto es igual a una constante. Y a ver, chicos, voy a pensar, esto es un ejercicio clave, voy a pensar que tengo aquí un proceso y te digo, mira, estamos en ese estado termodinámico de un sistema, te puedo poner una imagen, y tenemos este otro estado termodinámico y te voy a poner unos puntitos, ¿no? Y bueno, quiero pasar del estado, se va a pasar del estado termodinámico 1 al estado termodinámico 2. Ay, perdón, 2. Quiero pasar de ese estado termodinámico 1 al estado termodinámico 2. Así. Ok, y vamos a pensar que el sistema... te voy a decir que el sistema sufrió una expansión, como puedes ver aquí. Este es un diagrama, presión, volumen, ¿no? Un diagrama presión-volumen, y obviamente si te muestro esto, ¿qué vas a pensar? Que el proceso se expandió, ¿no? Se expandió y se comprometió la presión. Entonces, en este caso, hubo una expansión y te digo, mira, ¿sabes qué? Hay una expansión. La diferencia de presiones, a ver, la diferencia de presiones, ajá, va a ser igual a, permítame, te digo, la razón de las presiones es igual a un quinto. O sea que te digo, mira, la presión 2, por ejemplo, es igual a la presión 2 es igual a la cuarta parte, voy a pensar, a la cuarta parte de la presión 1. ¿Es lógico? Sí, sí es lógico porque el sistema disminuyó. El sistema disminuyó. ¿De acuerdo? Y te digo además, mira, esto obedece a la condición PV igual a una constante. Tienes ese sistema que está ahí y obedece a la condición PV igual a una constante. ¿De acuerdo? PV igual a una constante. Te puedo dar el número de moles, por ejemplo. Se me ocurre, igual si quieren juguemos con un mol, ¿ok? Un mol, mira, y calcúlate la energía interna, calor, trabajo y entalpía del proceso.
de pasar del estado termodinámico 1, este que está aquí, al estado termodinámico 2. La información que te estoy dando es que este paso obedece a la condición de estado PV igual a una constante. Y que además la razón de la presión 2 con respecto a la presión 1 es que la presión 2 es igual a un cuarto de la presión 1. Calcúlate todo. Sugerencias. Este sería, por ejemplo, un excelente ejercicio de examen. Ya estoy quemando mis cartas. A ver, ¿qué sugeriría? Hay que apurarnos para que ya nos vayamos. ¿Qué sugerirían? ¿Cuál fue la pregunta? ¿Cómo calculo la energía interna? ¿Cómo calculo la entalpía? ¿Cómo calculo el calor? ¿Y cómo calculo el trabajo de un proceso que obedece a esa condición PV igual a una constante? Martín, ¿cómo le haríamos? No sé, la verdad, no. Disculpe. A ver, Jocelyn Garrido, ¿cómo le haríamos? Jocelyn. Gareli, sálvanos. Bueno, está bien, ya vas, güey. Sálvanos. Con la fórmula de N por CP por delta T. ¿Esa para qué me sirve? Para la energía interna. N por CP. Sí, delta U significa energía interna, ¿no? Ajá. Sí, esa es la fórmula para la presión constante. Pero ahí no tenemos presión constante. Pues es que usted preguntó que cuando tenía esos valores constantes. P por B es igual a una constante. El producto de P por B es igual a una constante. ¿Cuál es la condición para que un proceso sea isotérmico? Pues que B por B sea igual a una constante que se llama nRT. Por eso este punto a este otro punto pasa por una isoterma. Eso lo corroboras si el producto de la presión por el volumen del primer punto es igual al producto de la presión por el volumen del segundo punto. Si no es igual, no es una isoterma. Habría que evaluar a lo mejor una diabática. Aquí ya nos lo están diciendo que, bueno, si cumple esta condición, entonces efectivamente es un proceso a temperatura constante. Constante. ¿Cómo calculo? A ver, vamos a empezar tranquilamente. ¿Cómo calculo la energía interna de un proceso isotérmico? A ver, José Luis Conde, ¿cuál sería el valor de la energía interna de un proceso isotérmico? José Luis Conde. Mm,
Ya, Conde, ya activaste tu audio, ya tu cámara, tu micrófono, ya habla. No quiere hablar. A ver, Leslie Yamili. Sería por delta U es igual a N por CB por delta T. No. Es un proceso a temperatura, es un proceso a temperatura constante. La energía Es interna de igual a qué cero. depende. La energía interna depende de T. Si T es constante, energía interna es igual a ¿qué? A cero. Si energía interna es igual a cero, no hay flujo de energía. Por tanto, la entalpía que es igual. Si no hay variación de energía También interna, entonces no hay flujo de calor. Por lo tanto, igual a a cero. ¿Qué nos falta por hacer? Calcular el calor, ajá, y calcular el trabajo. ¿Por qué? Porque, de acuerdo a nuestra ecuación general, delta U, voy a ponerlo negativo por convención, Q es igual a menos, para evitar poner después el signo, Q es igual a menos W. Entonces, si este es igual a cero, entonces Q debe de ser igual a, ¿qué? W. Q, que es igual a W, esto es igual a N, R, T, por el logaritmo de volumen 2 sobre volumen 1. Ya la hice. Ahora, este trabajo, NRT por el logaritmo de volumen 2 entre volumen 1, ¿cómo lo calculo? ¿Ya tengo todo? Es que, por ejemplo, tenemos que calcular R, pero no sabemos qué tipo de gas R, es. R es universal. Más bien, eso que quieres decir es el CB o el CP. Pero aquí no tenemos CB y CP, ¿o sí? R es el mismo para todos los gases. Varía ya cuando lo tomas para el CB o el CP, porque bueno, es 3 medios o 5 medios. Aquí ahorita, CCR, En- lo que pasa es que no tenemos N ni tenemos T, solo nos dice que P por B equivale a una constante, y la constante es igual a nRT. Entonces, el trabajo es igual a esa constante, que quién sabe cuánto es, por el logaritmo de volumen 2 sobre volumen 1, pero no tenemos los volúmenes. ¿Qué tenemos, chicos? ¿Qué tenemos en lugar de eso? ¿Qué tenemos? Presión, muy bien. Y en un proceso isotérmico, ¿cómo se comporta la presión respecto al volumen? Permanece constante. No. Los voy a reprobar, ¿eh? De veras los voy a reprobar. P, B, presión 1 por volumen 1 no es lo mismo a presión 2 por volumen 2. Y esto se aplica para un proceso. Bueno, ¿qué entonces no estudiaron las primeras leyes de los gases ideales? Hasta hicimos examen. Presión 1 sobre presión 2 es igual a volumen 2 sobre volumen 1. ¿Qué tienes aquí? Volumen 2 entre volumen 1. Ay, perdón. Entonces, no volumen 2 entre volumen 1 es igual a presión 1 entre presión 2. Entonces, ¿esto qué es igual? Acá, por el logaritmo de
presión 1 sobre presión 2. Bueno, ya que recordaron, voy a borrar esto. Y ahora, ¿cómo está la razón de presión 1 y presión 2? Aquí tengo presión 2 es igual a un cuarto de presión 1. Por lo tanto, ¿cuánto vale la presión 1? 2. Pues quién sabe. Mira, W es igual a K por el logaritmo de la presión 1. La presión 1, pues no sé cuánto vale. Voy a ponerle presión 1. Entre la presión 2, ¿cuánto vale? Pues un cuarto de presión 1. Un cuarto de presión 1. Y luego, ¿esto cómo quedaría? Aplican el sándwich, ¿no? ¿Esto cómo quedaría? A ver. Presión 1 con presión 1 se va. 1 entre un cuarto no es 4. Entonces esto quedaría como K logaritmo de 4. Si K asumimos que tiene unidades de energía o que está expresado en el Sistema Internacional de Unidades, entonces la respuesta es que el trabajo es igual a K logaritmo de 4 julios. Por lo tanto, el calor es igual a K logaritmo de 4 julios. Ahí está el problema resuelto. Por favorcito, ya entreguen las actividades de seguridad y higiene. Pónganse las pilas con esa asignatura porque la mía no está mejor. Por favor. ¿Sale? Ya pónganse a estudiar.